Mariani Rosado Prieto es nuestra invitada para esta mañana, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los trabajadores de servicio. Y decía la participación de la gente, cómo involucrar a toda la opinión de los trabajadores y de la fuerza de trabajadores a las propuestas que ustedes llevan a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, gracias por la oportunidad de responder a esa pregunta, porque justamente el valor de la propuesta que nosotros tenemos tiene que ver con los procesos productivos, tiene que ver con los procesos organizativos. Yo he venido hablando del principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia no es otra cosa que hacer congruente el estamento jurídico de la nación con la Constitución. Cuando nosotros en el año 99 aprobamos la Constitución en referéndum, hicimos un paso muy importante para la República, y ese paso no solamente fue cambiarle el nombre al país, sino fue trazarnos un objetivo principalísimo, que es la refundación republicana. Esa refundación republicana tiene que permear toda la estructura del Estado. Para que lo haga, no solamente es suficiente que la Constitución lo diga, también tiene que ocurrir aguas abajo, pero ese proceso no ha ocurrido. Entonces estamos funcionando de alguna manera. En ese sentido, la revolución bolivariana está entrampada desde el punto de vista administrativo, porque hemos venido funcionando con ese estamento legal que está en el nivel sublegal, legal y sublegal también, que sigue vigente y que puede significar, o que está significando, la continuación de esa lógica del Estado dentro del Estado, ¿no? El Estado dentro del Estado tengo una estructura que ya está pensada, planificada, diseñada, procesos que están hechos y diseñados por y para las transnacionales. En muchos casos, por lo menos desde las empresas públicas lo podemos ver así, y en la medida en que eso ocurre de esa forma, entonces eso sigue operando para los propósitos del capital. CanTV, por ejemplo, es una empresa de capital. ¿Cómo nosotros vamos a generar indicadores sociales si nuestras estructuras están preparadas solamente para generar un indicador, y ese indicador es el capital? Para que lo humano trascienda, para que los procesos mejoren y nosotros, digamos, modelemos nuestro proceso productivo de otra forma más eficaz, pues hay que tocar los puntos nodales de esa estructura que la hacen capitalista. ¿Cuáles son esos puntos? Esos puntos nodales son, por ejemplo, los sistemas administrativos, los procesos, los procedimientos internos. Uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que es un área donde yo trabajo y también trabajé en PDVSA, es el área de contrataciones. Las contrataciones públicas, no solamente de la perspectiva de la ley, sino de las normativas internas de nuestras empresas, están prácticamente secuestradas por la lógica de las transnacionales. Las transnacionales son... En criollo, es decir, hay que cumplir un montón de requisitos para poder hacerlo. Correcto. Hay un bloqueo al capital nacional importante, y desde la época de Carlos Andrés Pérez, cuando hubo un decreto de tratamiento de igualdad de condiciones del capital extranjero con el venezolano, para acá, toda la institucionalidad que nació de esos acuerdos internacionales, básicamente los que se hicieron con Estados Unidos, todos esos acuerdos generaron también una cantidad de instituciones, de procesos y procedimientos a lo interno, que cuando uno los ordena en el tiempo se da cuenta que nacieron en esa época y con esos propósitos de lo que llamamos diseñados el Estado a la medida del capital, digamos. Ahora, Correcto. ¿eso sería lo que ha permitido que la revolución bolivariana, el proyecto que ustedes defienden, no se termine de consolidar? Eso es un obstáculo importante, porque es lo que decimos vulgarmente como, bueno, ¿cómo vas a hacer tu socialismo con herramientas capitalistas? Entonces, en un socialismo el carácter del capital debe ser absolutamente instrumental, ¿sí? No un fin en sí mismo. Entonces nosotros no estamos buscando el empleo del capital como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para el desarrollo de una sociedad que tiene una generación como la tuya, formada en revolución, una generación que está en la capacidad de dar un salto cuántico importante, transformador en este país, una generación que además ha crecido con mejores condiciones que las que pudimos haber tenido nosotros. Cuando uno habla de los años 80 y la generación perdida, ¿qué es una generación perdida? No es un término peyorativo para hablar mal de un grupo humano, es un término estrictamente científico para decir que hay una generación que no tuvo las condiciones nutricionales suficientes ni de desarrollo intelectual suficiente para desarrollarse en forma plena. De oportunidades en general. Y por supuesto de oportunidades. El capital, cuando hablamos por ejemplo de los bancos también hay trabajadores del sistema bancario que forman parte del sector servicios y que votan en estas elecciones. Esos trabajadores, por ejemplo, están muy acomodados dentro de una serie de beneficios que su ambiente laboral les permite, pero ellos tienen que ver en forma crítica sus procesos, y si los observamos de esa manera, tenemos que reconocer que todavía no tenemos acceso al crédito como quisiéramos. Probablemente muchos de nosotros o sea, que la seríamos banca pública emprendedores. socialista sigue funcionando con el modelo
capitalista. Sí, las normativas internas de toda nuestra banca privada y pública también está funcionando todavía con las normativas que siempre tuvieron. ¿Y eso limita al pueblo de pie a acceder a créditos, Por supuesto. a financiamientos, a oportunidades? Hay un ejemplo de eso. El ministro Farruko Sesto en un momento hizo una resolución ministerial por la cual se aprobaba la adquisición de terrenos con créditos bancarios. Cuando uno iba al banco, el banco te decía, ese sistema no está activado. Probablemente el banco siempre te va a responder de esa manera. Nuestra normativa interna dice tal cosa. Y uno pregunta, bueno, ¿y dónde está la normativa pública? ¿Dónde está la política pública frente a eso? Bueno, queda por debajo de la normativa interna y ella termina imponiéndose. Entonces seguimos en la misma lógica que teníamos hace 20 años. Ahora, hablando un poco también del panorama internacional, el presidente de Estados Unidos ayer atacaba, así lo veía el presidente, a nuestro país con un comunicado donde hay algunas amenazas de sancionar al país por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué un proceso como este, el que usted dice que es participativo y democrático y que es vital desde el poder originario del pueblo, amenaza o constituye una amenaza para un país como Estados Unidos? Fíjate bien, el principio con el que ellos se manejan es que es el principio de la representatividad. Para Estados Unidos y para la política estadounidense, la representatividad es la forma de hacer política, pero la representatividad lo que implica es que el ciudadano no es hábil políticamente y necesita un representante. Bajo ese principio que nosotros lo rompemos cuando hablamos de no de la representación, sino de la participación y el protagonismo, entonces ellos declaran que la democracia participativa y protagónica es un enemigo. Y al declararlo como un enemigo, entonces empiezan a hacer una cantidad de acciones unilaterales de sanción que ya vienen aplicando inclusive desde antes del decreto Obama. A Venezuela la sacaron del Sistema General de Preferencias Arancelarias. Ahora nuestros productos van a tener costos adicionales de ingreso al mercado estadounidense, que se firmó en acuerdos supuestamente de mucha paridad, de mucha equidad, pero que todos estamos conscientes que siendo un país netamente importador, que además tiene un nivel de contrabando importante hacia Estados Unidos, y tiene un nivel de comercio importante hacia Estados Unidos, por lo menos el 50% de nuestro comercio exterior es hacia Estados Unidos y un 30% adicionales con países que tienen tratados de libre comercio y países que son de la OTAN, donde los Estados Unidos tienen sus holdings. Entonces, por lo menos el 80% de todo nuestro comercio exterior está orientado hacia Estados Unidos, directa o indirectamente. Entonces, durante la revolución hay que ver el documento de Be Online, que pertenece a la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Esa es la quinta cámara de comercio más grande del mundo. En esa página nos explican que hay 590.000 millones de dólares en balanza comercial a favor de Estados Unidos solamente durante los primeros 13 años de la revolución. Entonces no es verdad que estén muy mal las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, muy por el contrario, gozan de muy buena salud. No hay empresas en Venezuela que sean extranjeras que estén dando síntomas de quiebre o de pérdidas, ni mucho menos. Ellos no han bajado sus tasas de ganancia. O sea, que la amenaza no es solamente política, sino también desde el punto de vista económico. Por supuesto. Lo que le puede generar Venezuela. Sí, desde que derribaron las torres gemelas en Estados Unidos, en ese aciago 11 de septiembre, pasó algo. Ellos deciden hacer una ley, la llamada Ley Patriota, que es de aplicación extraterritorial, es soberana. Esa ley implica para nosotros una forma de sanción. Si usted es un banco y está transando con Estados Unidos, probablemente si usted no brinda información comercial, Estados Unidos le está bloqueando el 50% de sus operaciones hasta que usted dé la información. Pero eso no solamente pasa con los bancos, también está pasando con las empresas. Entonces yo creo que nosotros es la oportunidad en esta Asamblea Nacional Constituyente de discutir estos temas, de aclararle al país y explicarle a la gente lo que está pasando, porque hay que poder discernir dentro de esta situación. Una sanción contra Venezuela no es una sanción contra un grupo político, es una sanción contra toda una humanidad que está tratando de vivir en paz, que está tratando de construir un país como lo quiere. Todo el mundo quiere hacer su vida bonita, ¿sí? Entonces, si todo el mundo está en esa construcción y unos no se lo permiten a otros, yo creo que la contienda es muy injusta. Tenemos que hacer un nuevo corte, pero hay más temas que quisiéramos abordar. Ustedes, amigos televidentes, pueden participar con la etiqueta que hemos planteado para esta mañana. Nuestra invitada es Marianny Rosado Prieto, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por los servicios que prestan los trabajadores. Vamos a la pausa y regresamos.